Usted decide, su programa de análisis y opinión rumbo a las próximas elecciones presidenciales y legislativas. Conversaremos del acontecer nacional, los temas país y el desarrollo de las propuestas políticas. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Muy buenas noches, 8 de la noche con un minuto de este lunes 20 de diciembre del 2021. Soy Fernando Fait y le agradezco que nos acompañe en su programa Usted Decide, un programa de análisis y opinión rumbo a las elecciones nacionales de febrero del 2022. Ya es menos el tiempo que nos queda para ese encuentro con las urnas el 6 de febrero del 2022. Los lunes, miércoles y viernes hemos venido con 21 programas atrás y este el número 22, conversando de lo que debe ser el entendimiento de las propuestas de los candidatos. Hemos hablado también de temas de fondo de que deberían estar en las propuestas de los candidatos y hemos también conversado sobre temas en el entorno del proceso electoral. Y en esta noche, como lo habíamos planteado con nuestro invitado hace unas semanas atrás, esperamos conversar sobre el último estudio de opinión del CIEP-UCR referente a quienes quedan en este cierre de campaña electoral que se dio el pasado 15 de diciembre cuando se hace la tregua navideña. ¿Quiénes quedaron en los primeros lugares? ¿Qué piensan los costarricenses del proceso electoral? Por eso, en esta noche vamos a estar conversando con don Sergio Araya Alvarado, quien es analista político de este programa, y con nuestro invitado, don Jesús Guzmán Castillo, quien es politólogo del CIEP-UCR, para poder conocer estos entretelones de esta encuesta y poder así, con este estudio de opinión, cerrar hoy nuestro programa en este 2021, irnos a un descanso para que ustedes y nosotros no hablemos de política por algunos días. Usted lo haga en el seno de su familia, en las reuniones que vaya a tener, y el lunes 3 de enero retomemos con fuerza, con más candidatos a la presidencia de la República, con más candidatos a diputados y diputadas a la Asamblea Legislativa. Así que permítame que vayamos a un corte comercial y regresemos con nuestro invitado el día de hoy. Con permiso, ya regresamos. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Ya regresamos. La señal de Antena 6 TV, cada vez más cerca. Canal 267 de cable, Santos, para la gran zona de Los Santos, Puriscal, Acosta, Acerrí y Desamparados. Canal 53 de Cable Sur, para la zona sur de nuestro país. Canal 22 de Cable Cartago, para la zona de la provincia Brumosa. Canal 78 de Cable Plus, para el área del Caribe. Canal 22 de Vocex, cubriendo todo el área metropolitana. Si aún no tienes nuestro canal, solicítalo ya a tu operador de cable local. Somos Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión. Todos los sábados usted tiene una cita con el programa de análisis y opinión En la esquina del parque con Fernando Fait. Sábados de 3 a 5 de la tarde los esperamos en
Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Así sí, así de fácil. Pague su marchamo 2022 en Cope Alianza y sea uno de los ganadores de 10 premios de $500,000 de colones cada uno. Reciba acciones electrónicas al pagar en nuestras oficinas y a través de nuestra página web. Así sí, así de fácil. Pague su marchamo de 3 a 6 meses sin interés. Contáctenos. Cope Alianza, la cooperativa de todos. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Continuamos. Gracias por acompañarnos en este lunes 20 de diciembre del 2021, nuestro programa número 22. Arrancamos con esta tercera temporada de Usted Decide el pasado lunes 1 de noviembre y hoy completamos, como les decía antes de irnos a nuestro primer corte comercial, la primera etapa del programa para irnos a la tregua navideña en la cual se espera que las y los costarricenses llamados a votar el próximo 6 de febrero del 2022 puedan, ojalá en familia, ir construyendo una decisión de voto para el presente y futuro del país. Como ha sido en los 21 programas anteriores, nos acompaña don Sergio Araya Alvarado, analista político, a quien le doy las muy buenas noches y que nos puede hacer una breve introducción del tema que tenemos para hoy. Sergio, buenas noches, un gusto saludarte. Muy buenas noches, Fernando, y muy buenas noches a nuestro invitado y a nuestros equipos de producción y, por supuesto, especialmente a quienes nos han seguido a lo largo de estos ya con 22 programas. Efectivamente, hoy vamos a tener, como bien lo planteaste en la introducción, a Jesús Guzmán del CIEP, de la Universidad de Costa Rica. Ellos recientemente sacaron otro estudio sobre el panorama electoral, sobre las tendencias que se comienzan a vislumbrar, y particularmente este es muy interesante. Bueno, el anterior también lo era, pero este tiene la singularidad de que la metodología es otra, y de esto vamos a hablar con Jesús para que nos lo explique con mayor amplitud, pero básicamente es lo que ellos llaman un panel donde se está entrevistando a las mismas personas que entrevistaron hace 2 meses, en octubre. Ese es otro estudio distinto del que hablamos en noviembre. Y en ese estudio de octubre y en este de diciembre se planteó a las mismas personas unas preguntas para darle un seguimiento, para monitorear comportamientos, para tratar de establecer tendencias. Y los hallazgos de ese estudio es lo que justamente hoy vamos a conversar con don Jesús Guzmán. Creo que ya don Jesús está. Fernando, ¿me dices si está ya listo para conectarlo con... Tenemos a don Jesús. Buenas noches. Un gusto de saludar. Escuchamos, Jesús. Estamos con un problema de sonido, tal vez de que esté apagado el micrófono de Jesús. Y ahora sí, perdónenme. Buenas noches, les decía don Sergio, don Fernando, muchas gracias por la invitación y buenas noches a todas las personas que nos siguen por los diferentes medios de comunicación, y muchas gracias por la invitación una vez más. Muchas gracias a usted, y hoy que hemos empezado sin inconvenientes porque fue muy accidentado en el primer programa que usted nos acompañó, planteaba Sergio de este estudio de opinión que es otra forma diferente. Yo quisiera, antes de entrar con el fondo de lo que desmenuza usted como politólogo y como parte de CIEP-UCR, de lo que reflejó este estudio de opinión, que nos cuente de cómo estuvo, cuál es la forma de este estudio de opinión para que quienes nos acompañan, a partir de lo que decía Sergio también, podamos entender cómo fue toda la muestra, cómo fue el trabajo de primera instancia. Jesús, si es tan amable. Claro que sí, gracias, don Fernando. En este caso, como mencionaba Sergio, es un estudio tipo panel, que el estudio tipo panel lo que hacemos es que en el mes de octubre, iniciada la campaña, llamamos a 1,950 personas con una muestra completamente aleatoria. Eso quiere decir que
nosotras y nosotros como equipo de investigación no tuvo ninguna injerencia en qué personas llamábamos y no, o sea, es puro azar, pura suerte, como hablábamos en el programa pasado. En este caso, en el mes de octubre, a todas las personas que llamamos, esas 1965 personas que llamamos, les preguntamos y les pedimos autorización para seguirlas llamando durante toda la campaña electoral. Entonces, las personas nos decían que sí querían seguir participando en este estudio. Entonces, en octubre les hicimos una serie de preguntas, varias preguntas para construir un perfil de las personas, apoyo a la democracia, preguntamos sobre temas más, por así decirlo, académicos, que es algo que nos interesa desde el CIEP, pero también hicimos las preguntas que hemos venido dándole un seguimiento. Intención de voto, es decir, por qué persona votaría, si quiere ir a votar o no, qué tan decidida está por ir a votar, y los sentimientos que tienen con respecto a la campaña. Entonces, en octubre hicimos esa medición. Y ahora, a esas mismas 1965 personas las volvimos a llamar. En este caso, cuando volvemos a hacer una llamada a estas personas, es donde se constituye lo que llamamos un panel electoral. Ese panel nos permite ver al mismo grupo de personas en dos momentos diferentes. En enero ya vamos a tener una tercera medición, en febrero una cuarta, y vamos engrosando nuestro panel. En este caso, a las personas que llamamos y que les preguntamos intención de voto, la riqueza que tiene un estudio de eso es que nos permite comparar, en este caso, dos momentos diferentes de tiempo. Vemos lo que nos respondieron las personas en octubre y vemos lo que nos responden las personas en diciembre. Siempre en un panel hay algo que se llama la mortalidad del panel. Esto quiere decir que algunas personas ya no quieren participar en el estudio por algún motivo. Hay personas que cambian de teléfono celular, y eso acá en el país, en Costa Rica, es muy común que pase. Tener una penetración tan alta de líneas de teléfono celular hace que uno fácilmente pueda cambiar su línea celular por algún motivo. Personas que salen del país, o incluso en este creo que no pasó, pero hace 4 años nos pasó que llamamos en un mes y al mes siguiente nos contestaba la hija, el hijo de alguna persona, nos decía, no, es que mi mamá, mi papá falleció hace una semana o algo así. Todo eso que conocemos como la mortalidad de panel hizo que en esta ocasión pudiéramos hacer 1,309 llamadas. Esa diferencia es aproximadamente un 30, poquito menos de un 30% lo que perdemos. Eso es esperable que pase, y eso es algo que, por eso la primera muestra de panel es muy grande, precisamente para ir teniendo esta erosión del panel, pero aún así, teniendo una erosión de panel nos permite que la muestra siga siendo muy representativa de la población, pero ya no estamos viendo una foto, por así decirlo, estática. Ahora lo que estamos viendo es como un tipo de, para ponerlo en términos de lo que se está ahora, como un video de estos de Instagram que uno va ya viendo un tipo más video y no una foto muy estática. Perfecto. Sí, no, básicamente muy importante esta aclaración, porque a partir de esto es que justamente todo el estudio va en ese enfoque de hacer ese análisis comparado entre lo medido en octubre y lo que este estudio de diciembre arroja. Antes de entrar ya en materia. Sergio. Sí. No, interesante el tema de la mortalidad, porque yo me dejo así con la pregunta al aire que ya se iba a hacer, de que puede haber, como todo, gente que en el momento dice, sí, yo me apunto, y a la hora de la verdad le da algún temor, no sé. Ustedes consultan, Jesús, ¿por qué se echan para atrás, diciéndolo en costarricense, de no continuar, como para también tener alguna idea, o simplemente si la persona dice no, queda ahí y se acaba el tema? Intentamos por un tema también personal, digamos, de ver ese tema de que las personas no se sientan invadidas, que si la persona nos dice, no, yo ya no quiero seguir, respetamos eso y no les preguntamos incluso el por qué. Lo que sí hacemos, que es muy importante, es analizar las características de las personas, porque en un panel es muy importante lo que nosotros pensamos o lo que nosotros decimos, que la muestra que se va perdiendo sea aleatoria. Es decir, que no tengamos, por ejemplo, que las aproximadamente un poquito menos de 600 personas que dejaron el panel, que ese grupo no sea solo mujeres, por ejemplo, o no sean solo personas de Cartago, sino que la muestra, de la misma forma que una muestra sigue, la muestra que se va o la muestra que ya no sigue, es muy importante que esa muestra sea aleatoria, que no siga ningún patrón, porque si sigue un patrón, ya ahí sí tendríamos algún problema. En este caso, la muestra que perdemos, y eso es algo que se tiene que hacer siempre, ese análisis, cumple de todo, un poquito hombres, un poquito mujeres, un poquito personas de primaria, secundaria, universidad, de los 3 grupos de edades, e incluso
en este caso la variable de intención de voto, que podría ser una de las más importantes, también analizamos, y el comportamiento de las personas que ya no nos contestaron el panel en octubre es igual en cuanto a intención de voto al resto de la muestra. Entonces, eso lo que nos dice es que no hay un patrón consistente de las personas que se están yendo, de que, por ejemplo, si todas las personas que se fueron iban a votar por un candidato o una candidata, no. Tenemos un poquito de todo y eso nos garantiza que sigue siendo un estudio aleatorio, y eso es lo que nos permite que estas conclusiones que sacamos sean generalizables a toda la población. Correcto, eso es lo que quería yo nada plantear. más, Sergio, un detallito nada más de esos de perspicacia que le gusta a uno. Y al mejor estilo costarricense, Jesús, ya la gente cuando vuelve a recibir una llamada, que a veces es muy nuestro, ya entra en un grado de confianza en que a veces pueda preguntar, mire, ¿cómo va la muestra? ¿Y cómo va este proceso? Y porque así somos, ¿verdad? En la primera somos esquivos y en la segunda, mire, ¿cómo está usted? ¿Cómo está su familia? No, tampoco aquí es que somos ahora un grupo de amigos que nos estamos conversando, pero así somos los costarricenses. Eso suele suceder, eso, esa parte de invadir, ya no de ustedes, sino de ellos, el trabajo que ustedes están haciendo. Lo digo porque me parece que también es válido que todos entendamos cómo somos como sociedad y cómo vamos asumiendo esos grados de confianza para que nos pregunten lo mismo 1, 2, 3 y hasta 4 veces por lo que usted nos estaba planteando, Jesús. Claro, eso es muy importante en el sentido que ya las personas van entrando en un grado de familiaridad y de tranquilidad, de que ya saben que reciben esa llamada y que sí es la Universidad de Costa Rica, que sí es el CIEP que les está llamando. Entonces ya las personas, lo primero es que es más fácil contactarlas porque ya hemos entablado por así decirlo, una relación directa con las personas. Y también es positivo que las personas muchas veces tienen más tranquilidad de dar la información sin mucha suspicacia, como bien lo mencionaba usted. Por el contrario, pensar que alguna persona nos haya dicho cómo va la muestra o cómo está esto, no tenemos esa de preguntas tan puntuales o específicas, pero sí, por ejemplo, las personas ya están más pendientes. Por ejemplo, ya hay personas que nos dicen, por ejemplo, sí, yo vi que la vez pasada, por ejemplo, sacaron el estudio y lo leí en el semanario Universidad, vi en la televisión, etcétera, vi los resultados. Ese tipo de cosas ya hacen que las personas tengan mucha más confianza. Y también hay un efecto, eso sí, del panel que hace que las personas estén un poco más enteradas, más informadas del proceso electoral, y eso sí es un tema que hay que contrastarlo. En esta de diciembre no se hizo la comparación, por así decirlo, porque por un tema de tiempo. Y ahora en enero sí hay que hacer 2 muestras, la de panel y una completamente aleatoria independiente paralelas, para ver qué tanto ya las personas, conforme se van enterando e informando el proceso electoral, es más probable que estas personas que sean parte del panel se decidan un poco más rápido que el resto de personas, y por eso hay que hacer una comparación para ver ya qué tanta diferencia hay entre la población de panel y la población que es completamente aleatoria. Eso lo hicimos en el año 2018 y el resultado fue que ese efecto de panel es muy pequeñito en temas propiamente electorales. Bien, yo quería, Fernando y Jesús, entrar un poco antes ya de la parte de los contenidos de este estudio de diciembre, siempre en esa línea para aclararle a la gente, ¿verdad?, que nos está siguiendo amablemente, aspectos de naturaleza metodológica, pero explicado así como lo hace Jesús, con bastante sencillez, para que sea suficientemente potable para todas y para todos. Vamos a ver, decías lo de la mortalidad del panel y es evidente que eso suele ocurrir en cualquier actividad de la vida. Usted organiza un seminario y de 100 que espera que lleguen, al final acuden 60, eso es muy usual. Hasta lamentablemente en la educación formal, ¿verdad? Tenemos la deserción y no todos los que iniciaron terminan satisfactoriamente un año lectivo. Pero en este caso específico, ¿hasta qué porcentaje es, pensando en que se van a hacer varios estudios, hasta qué porcentaje es razonable desde el punto de vista estadístico para que esto no altere el objetivo en sí de plantear esta modalidad de estudio comparado a través de lo que llaman ustedes panel? Es decir, ahora hablaba de que alrededor de un 30% fue el que se perdió
entre octubre y diciembre. Pero ¿cuánto sería el porcentaje ya técnicamente límite para decir no? Lamentablemente tenemos que parar aquí porque ya no vamos a poder seguirlo haciendo porque ya pierde esa validez para hacer estas comparaciones y estas contrastaciones de las que hablabas. Claro, el panel normalmente, la primera muestra o la segunda medición, en este caso la de diciembre, es la que sufre la mortalidad más grande, entre la primera y la segunda. Okay. Ya si una persona contestó primera y segunda, ya es muy probable que ya la tercera, la cuarta, incluso la quinta vez que les podamos llamar, que nos contesten. Siempre va a ir habiendo esa mortalidad, va a ir disminuyendo el tamaño muestra. Y ya si al final, ya lo que se hace es que ya no se habla, digamos, ya por ejemplo, ya el estudio que vamos a publicar más adelante, cuando ya tengamos todas las mediciones, ya ahí sí hay que tener una precisión mucho más específica para hablar, porque ya ahí no vamos a hacer generalizaciones a la población. Ya ahí lo que vamos a ir viendo es cómo las personas se fueron comportando, y ya ahí lo que va a interesar mucho es ver, por ejemplo, causas, poder explicar por qué las personas cambian, de un partido a otro, por qué las personas que sobreviven en el panel, por ejemplo, son indecisas y en qué momento se deciden, que eso es muy importante verlo, el momento de decisión del voto, ver en qué momento, por ejemplo, las personas, qué podría causar que las personas cambien, por ejemplo, de tener un candidato o una candidata a otro u otra. Todos esos temas ya son muy importantes de ver en el panel. Hacia el final del panel, nosotras y nosotros en el cierre esperamos tener aproximadamente entre 500 y 700 personas. Eso es una muestra que todavía sigue siendo representativa, pero ya ahora sí, ya es una muestra mucho más pequeñita con la que empezamos. Pero ese mismo grupo, esas 500 a 700 personas, nos van a permitir ya describir movimientos en la población, por así decirlo, con lupa o con microscopio. Ver esos movimientos, cómo se fueron dando, y ahora sí, ya no vamos a decir, esta es la intención de voto, porque ya en un estudio de panel ya eso pasaría a un segundo plano. Ya lo que podríamos decir es, vean estos movimientos, qué interesantes. Lo que ya dijimos en cómo se va reconfigurando en las personas, ya lo vamos a poder ver con muchísimo más detalle porque ya vimos qué personas cambiaron. Por ejemplo, en 2018, con el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Opinión Consultiva 24, ya ahí con el panel pudimos ver a qué personas les afectó más el tema del panel, de la Opinión Consultiva de la Corte con respecto a otras. Algunas personas no cambiaron, algunas personas inmediatamente pasa el tema de la Corte, cambian sus preferencias hacia don Fabricio Alvarado o hacia don Carlos Alvarado. Y ya con eso podemos ir perfilando a las personas y viendo por qué las personas cambian con un evento como el que pasó así en el 2018. Ahora en este año podríamos ver, por ejemplo, el tema del caso Diamante, a quién afectó, si pasa algo así en enero o en qué momento las personas se deciden. Todo eso es muy fácil irlo describiendo. O sea, ya aquí no importa tanto esa foto, sino lo que va a importar es ver todo el video de cómo las personas se van reconfigurando. Tiene un impacto más de carácter cualitativo que cuantitativo, a pesar de que sigue siendo un estudio cuantitativo, porque se hace con muestra, aleatorio y demás, pero la expectativa es más hacer algo para trazar comportamientos, para definir rasgos, y no tanto simplemente para ver, como bien decías, la situación puntual, estadística de una variable en un momento específico. Eso es la riqueza de esto. Dos cosas, Fernando, perdón, solo para terminar esta idea. ¿Desde cuándo es que CIEP comienza con esta idea de los paneles? ¿Fue en 2018 la primera vez? Si mi memoria no me falla, corrígeme si estoy equivocado. Y segundo, el de febrero sería obviamente después de las elecciones, y ahí sería también un poco para incursionar ya en posibles interpretaciones de esos resultados que finalmente las urnas arrojen. Correcto. En 2014, desde el programa Estado de la Nación, se incursionó en hacer un panel pequeñito. Mal no recuerdo, unas 300 personas, 200 personas desde el Estado de la Nación se hizo, como un tipo de ejercicio más exploratorio y ver cómo se podía hacer y todo. Ya en el año 2018, el CIEP, en alianza precisamente con el programa Estado de la Nación, ya dijimos, ok, ya es momento para lanzarnos a hacer un panel grande y poder ver eso que se pudo ver en muy chiquitito y muy pequeño en 2014, que no permitió hacer generalizaciones ni nada por el tamaño de muestra. Ya en 2018 sí lo pudimos hacer, y ya en este año, en 2021, 2022, ya podemos con muchísima más seguridad poder ver esos movimientos y saber, incluso tener pensado qué es lo que podemos, no sabemos qué resultados vamos a tener, pero sí sabemos qué modelos y qué conclusiones se pueden llegar con los datos que vamos a tener. Entonces eso es la riqueza, ya tener este estudio muy sólido en 2018 y ya haber tenido un ejercicio pequeñito en el 2014. Perfecto. Don Jesús,
planteabas el tema de las fotografías del momento. Más allá del dato estadístico, sino sus comentarios en cuanto al caso Diamante en el proceso de noviembre y el proceso de esta última, o más allá del tema Diamante, el tema corrupción en el momento de hacer esta fotografía. ¿Cuán se manifestaba todavía revoloteando ese elemento de corrupción en la toma de decisión? Como le digo, más que de números, de esa percepción de las personas consultadas. Y la segunda es en torno a la muestra de febrero que decía Sergio y que vos nos habías comentado, que tiene además otra particularidad. Esa se hace pasada la elección, donde también uno pensaría de lo interesante de este grupo panel, que no sea de otro grupo que diga, no, ahora resulta que yo voté por el que ganó, porque tenemos una psiquis humana también que a veces no nos gusta decir de verdad cómo lo hicimos las cosas, porque no quiero perder, parece mentiras, ¿verdad? Y como es una muestra, creo que ese es otro valor agregado de un grupo que ya viene con muestras de que, un momento, ¿cómo fue este cambio tan abrupto? O como ya entró en confianza, sí, yo me mantuve en mi voto y volví a hacerlo así. Entonces quisiera un par de comentarios, don Jesús, sobre estos dos escenarios. Claro, ahí lo primero que se me fue contestarle a don Sergio, el tema de febrero. Efectivamente, en febrero vamos a hacer una muestra tipo panel postelectoral, o vamos a seguir con el panel postelectoral, de forma postelectoral, perdón. Y en este caso, eso nos permite muchas cosas. Lo que se está mencionando ahorita, don Fernando, vamos a poder ver ya reconfiguraciones de cómo venían las personas y ahora sí, cómo votaron o cómo nos reportan que votaron, porque siempre hay un grupo de personas, pero en tipo panel, como dice usted, va a ser más pequeñita las personas que nos dicen, mejor voy a decir que voté por este candidato o candidata que fue la que ganó o el que ganó. Y nos permite ir viendo eso, cómo las personas al final tomaron ya su decisión final de voto. Ahorita, por ejemplo, en octubre y en diciembre reportamos un número grande de indecisos. Ya vamos a poder ver las personas indecisas hacia dónde se fueron. Ya al final ya no pueden haber personas indecisas, ya tienen que haber tomado su decisión, si es que su decisión fue ir a votar, porque también algunas personas de las indecisas no van a querer ir a votar al final. Eso nos permite ver. Y hay algo muy importante que también vamos a poder ver, y es en caso de que haya una segunda ronda, cómo las personas que apoyaron, por ejemplo, un candidato al tercer lugar, al cuarto lugar, cómo esas personas ya se empiezan a reconfigurar. Y en el 2018 eso fue muy importante, porque en 2018 ya nosotros y nosotras desde el CIEP pudimos empezar a ver cómo se reconfiguraban. Por ejemplo, hicimos una muestra en febrero de panel y, si mal no recuerdo, pudimos hacer una medición de panel en marzo. ¿Y qué fue lo que pudimos ver ahí? Cómo los apoyos de las personas que apoyaron a don Antonio Álvarez de Santi, a don Rodolfo Pisa, a don Juan Diego Castro e incluso a don Rodolfo Hernández, cómo esas personas empezaron a distribuirse entre don Carlos Alvarado y don Fabricio. Entonces vimos, por ejemplo, que hubo un grupo muy importante de personas de Liberación y la Unidad que de un solo momento tomaron un partido de alguna de las dos candidaturas. Las de don Juan Diego, por ejemplo, prácticamente un grupo muy importante de las personas que votaron por Juan Diego Castro inmediatamente se reconfiguró hacia o empezó a apoyar hacia don Fabricio Alvarado. Todo ese tipo de cosas son muy ricas hacerlas en un panel y cualquier otro estudio no permite hacerlo, porque precisamente lo que decía usted, ese seguimiento que hacemos durante toda la campaña nos permite llegar a este tipo de conclusiones y ver ese tipo de movimientos. Lo otro era sobre el balance del el tema corrupción que permeaba en esta segunda ocasión de pasado de noviembre a diciembre, Jesús. Claro, cierto. En este caso, en noviembre fue un tema muy caliente. Lo agarramos el tema súper caliente porque lo hicimos en la misma semana que salió el caso Diamante por completa, eso fue una completa casualidad, ¿verdad? Pero lo logramos medir y fue muy importante porque pudimos ver cómo un caso tan sonado tuvo un impacto muy grande en la población. Ya en este caso, en diciembre, pareciera que ya el caso, pese a que no haya pasado más de un mes, no había sido tan importante, ya no era tan importante, entonces ya su afectación ya no era tan fuerte. Entonces vemos cómo un caso tan fuerte como fue el caso Diamante
incluso Cochinilla, podríamos pensar, ya ahorita perdió un poco ya dejó de ser el tema que se tenía en ese momento y ya no permeó tanto la opinión pública. Y eso es importante porque podemos ver cómo la opinión pública en general y el tema de la intención de voto responde muy coyunturalmente a ciertos elementos y ya luego puede ser que ese elemento coyuntural de un mes, ya en el otro mes ya no está. Y esto de cara a enero, febrero es muy importante. O sea, ¿qué hubiese pasado? Como una hipótesis, si el tema de la corte no hubiese estallado en enero, si no hubiese estallado en diciembre o en noviembre, probablemente no hubiese tenido la misma afectación que tuvo en febrero de 2018 como la tuvo, porque fue menos de un mes. Entonces, todo ese tipo de cosas que uno puede ir viendo, ya este tipo de estudios de encuesta en general nos puede permitir y nos puede ayudar a ir viendo ese tipo de bombas, por así decirlo, que estallan en la opinión pública, qué repercusiones tienen, ni siquiera a largo plazo, muy corto plazo, porque estamos hablando de un mes de diferencia, ¿verdad? Jesús, Sergio y los que nos acompañan esta noche, no había ninguna base técnica, pero aquel que dijo que un escándalo en Costa Rica no dura más de 3 días, hoy nuestras mediciones de opinión sin duda alguna certifican ese criterio de que somos tan volátiles en nuestra memoria que a veces da tristeza como país, hay que decirlo así abiertamente. Y además, ¿cómo se puede estar preparando una campaña electoral para el último mes con eso que decía Jesús, con bombas que puedan hacer generar cambios abruptos en determinado momento? Y entonces la estrategia política se convierte en la estrategia de los últimos 5 minutos para ver cómo generamos eso. Pero por ahora la estrategia nuestra es irnos a un corte comercial y regresar con don Jesús y con Sergio aquí en Usted Decide. Con permiso, ya regresamos. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Ya regresamos. Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait, a partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión. Todos los sábados usted tiene una cita con el programa de análisis y opinión en la esquina del parque con Fernando Fait. Sábados de 3 a 5 de la tarde los esperamos en Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Así sí, así de fácil. Pague su marchamo 2022 en Cope Alianza y sea uno de los ganadores de 10 premios de $500,000 cada uno. Reciba acciones electrónicas al pagar en nuestras oficinas y a través de nuestra página web. Así sí, así de fácil. Pague su marchamo de 3 a 6 meses sin interés. Contáctenos. Cope Alianza, la cooperativa de todos. Los invitamos a seguirnos en nuestras distintas plataformas: Twitter, Facebook, Instagram, en nuestro canal en YouTube, donde pueden encontrar todos nuestros programas, y nuestra página web. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Continuamos. Gracias por acompañarnos. 8 de la noche con 35 minutos de este lunes 20 de diciembre del 2021. Usted está en su programa Usted Decide, rumbo a las elecciones nacionales del próximo 6 de febrero del 2022. Hoy nos está acompañando, como siempre, como parte de este programa, don Sergio Araya Alvarado, analista político, y hoy tenemos como invitado
a un politólogo, a don Jesús Guzmán Castillo, quien es investigador del CIEP UCR, conversando sobre el último estudio de opinión que marca el cierre de este proceso electoral antes de la tregua navideña, para ver quiénes quedaron en el gusto de los costarricenses como sus opciones de voto, que marca también cómo está la tendencia de los indecisos y que marca otra serie de elementos importantes para irnos a esta tregua, para que ustedes y nosotros no es que no hablemos de política, no es que no hablemos de la próxima elección, pero no lo hagamos con influencia de programas o de propaganda política, sino que usted en los próximos días en familia, por el futuro del país, puedan conversar qué es lo mejor para Costa Rica. Nosotros igualmente hoy haremos un alto en nuestro programa y regresaremos el lunes 3 de enero con más candidatos y candidatas a la presidencia de la República y, por supuesto, como hicimos la primera vez y hoy es la segunda y esperamos una tercera, también estaremos conversando con don Jesús sobre estos nuevos estudios de opinión que se den durante el mes de enero. Don Sergio, vos querías entrar ya con tema de fondo, claro, que ha sido muy rico el tema de forma para que lo entendiéramos todos, pero la carnita de qué es lo que salió de ese estudio, sin duda alguna siempre es esperado y deseado para poder escudriñarlo con base en lo que piensan lo más importante del proceso electoral, los electores, hombres y mujeres, llamados a las urnas para el 6 de febrero del 2022. Correcto, Fernando. Y Jesús, y en la liniero que hablábamos en el segmento anterior, ya entendiendo por qué es que estamos aquí haciendo estos comparativos entre octubre y diciembre, Jesús va a irlo planteando siempre en esa línea. Vamos a ver, comencemos por un tema, que es el tema del interés, de la motivación que tenga justamente, como bien decía Fernando, el actor principal del proceso, como son las y los electores. Se señala en este estudio, Jesús, un incremento en el interés y en la motivación, más una ligera disminución en lo que ustedes denominan preocupación. ¿Podrías desarrollar un poco esa parte? Claro, sí, en este caso, y es uno de los elementos muy importantes de toda medición, pero en esto en particular, porque es ir midiendo como esa temperatura de cómo las personas se están relacionando con el proceso electoral, tenemos dos preguntas o dos sentimientos, podemos llamar, o dos formas de involucrarse, que es el interés que tienen las personas en el proceso electoral y la motivación que sienten de ir a votar, digamos, que la motivación se construye en el proceso, pero que ya llega a las personas al próximo 6 de febrero. En este caso, la motivación de ir a votar pasó de un 35% de octubre a un 43%, es decir, hubo un aumento de 8 puntos porcentuales, que es importante y es estadísticamente significativo. Al igual que el interés en la presente campaña, que eso también se ve reflejado en la forma en que se informan, etcétera, pasa de un 33% a un 42%, es decir, aquí hubo un aumento de 9 puntos porcentuales. O sea, quiere decir que las personas de la población que estamos trabajando ya sí se ve que empieza a aumentar ese interés, esa motivación en el proceso electoral, algo que es esperable. ¿Por qué? Porque estamos ya desde octubre con el proceso electoral y ya ha venido aumentando las discusiones, la información, lo que está disponible en la web, en los medios de comunicación tradicionales, etcétera. Entonces ya las personas empiezan poco a poco a tener más información y ya empiezan a involucrarse más en el proceso electoral. El tema de la preocupación, como preguntamos, es precisamente qué tan preocupado está usted con el resultado como tal del próximo mes de febrero. Acá las personas son 3 puntos porcentuales menos, entonces podemos decir que no es significativo la diferencia. Entonces podríamos decir que la preocupación disminuye muy poquito, pero podríamos decir casi que no es significativa esa disminución. Entonces, lo que sí podemos ver es que la ciudadanía se encuentra muy preocupada de cara al resultado que pueda haber en febrero próximo. Es decir, eso también es parte de interés y motivación que tienen de lo que puede pasar en el mes de febrero próximo con el resultado de la persona ganadora. Ahora, hay un tema interesante que también plantean. Ustedes le preguntan a la gente dentro de ese contexto para reflejar cuán interesados están o cuán involucrados se comienzan a sentir las y los costarricenses, la frecuencia con la que se conversa sobre la campaña electoral en los hogares. Es muy interesante porque, bueno, el estudio indica que un 40%
0,5% dice que nada, o sea, 4 de cada 10 dijeron que no conversan para nada en los hogares, a propósito de lo que decía Fernando, de la reflexión que hacía, de que aprovechemos esta tregua para conversar en nuestros espacios íntimos sobre el tema electoral, pero por lo menos a diciembre 4 de cada 10 decían, un poquito más de 4 de cada 10 decían que eso no estaba en su agenda de temas de conversación. Pero ustedes, sin embargo, resaltan que hay, digamos, un alto porcentaje que aunque sea poquito, pero algo habla al respecto y parece que esto va incrementándose conforme se aproxima el día de las elecciones. Sí, claro, y esto es importante también verlo, como correlacionarlo con lo anterior que estamos viendo, que sí aumenta un poquito el interés, aumenta un poquito la motivación, y en este caso lo que podemos ver es que, si bien es cierto, las personas, un grupo muy importante, como mencionaba Sergio, casi un 41% de las personas no están hablando en sus hogares, lo importante de ver acá es que hay un grupo mayoritario que algo ha hablado en sus casas sobre el tema. Y ya lo mencionaba don Fernando, es muy probable que en las reuniones familiares de Navidad, de fin de año, que es donde muchos grupos familiares se van a unir y que incluso el año pasado, por estar en un momento tan fuerte y tan alto de la pandemia, muchas familias no se pudieron unir. Ahora sí, que ya estamos en un momento tal vez un poco más tranquilo de la pandemia, sin olvidar que tenemos que seguir con las medidas de distanciamiento, de mascarilla, etcétera, porque no ha terminado la pandemia. Las reuniones familiares probablemente se puedan realizar, tal vez no tan grandes como antes, pero sí algunas personas. Y un tema probablemente que va a salir es el tema político. Es un tema que previo a las elecciones siempre va a salir, en las familias siempre va a haber algún tipo de discusión. Esperemos que no discusiones fuertes, sino que se pueda debatir de lo que está pasando, la información que se tiene, y eso va a hacer que en diciembre, en estas fechas próximas que tenemos en las próximas 2 semanas, vamos a tener un aumento de este tema, y obviamente en enero, cuando ya tenemos debates, cuando ya tenemos más información y ya es momento de ir tomando la decisión, en los hogares las personas van a empezar a hablar más de este tema y ya van a ir perfilando, por así decirlo, su decisión. Entonces, muy probablemente cuando volvamos a hacer esta pregunta, ya tengamos muchas más personas que en sus núcleos familiares más cercanos ya se esté discutiendo sobre el tema político. Tema siempre en estos entretelones, antes de llegar a lo que Fernando y los amigos que nos están siguiendo, sé que están más interesados, pero esto también es muy importante. Se dice en este estudio que igual que en 2017, así lo plantean ustedes en el mismo, la televisión sigue siendo el principal medio de comunicación a través del cual la gente se informa sobre la campaña electoral. La radio, que antes jugaba un rol importante, ha ido perdiendo bastante terreno, por lo menos en este estudio queda bastante rezagado del segundo lugar, que es una de las redes digitales, que es Facebook. Entonces, podríamos decir, amparado en esto, Jesús, bueno, y también escuchar tu criterio sobre este punto que ustedes desarrollaron, pero que justamente en enero, cuando se den los debates que especialmente pautan los medios televisivos, sea el elemento que pueda generar ese calentamiento de la campaña que por lo menos evidentemente hasta hoy, 20 de diciembre, parece estar todavía bastante, si no fría, vamos a plantearlo en términos más benevolentes, tibia. ¿Qué opinas? Jesús, aprovecho lo mismo que dice Sergio. Al aparecer Facebook, pareciera también una muestra de que no es necesariamente el sector más joven el que dé seguimiento, siendo no la red social más cercana a los jóvenes. Pareciera que somos los que desearíamos tener menos edad, los que más estamos todavía como Facebook como referente, y no tanto como Instagram, como hemos visto a los candidatos que también han apostado al TikTok, sin duda alguna, que a veces no parece la seriedad del tema, pero que genera una penetración importante en una base electoral del país. Entonces no sé también en cuánto influye ese tema de los medios, la muestra de la edad de las personas que establecen al Facebook como base de información. Claro, esto es muy importante y en dos sentidos. Lo primero es que le preguntamos a las personas si se estaba informando sobre el proceso electoral. Hay un 43%. O sea, es un grupo
importante, pero no es ni la mitad de personas, prácticamente un poquito menos de la mitad de personas que se están informando sobre el proceso electoral. Y aquí la televisión, como lo hemos venido diciendo, es el medio que todavía tiene más impacto, y lo que decía Sergio es cierto. O sea, ya cuando tengamos los debates televisivos de las cadenas de los canales de televisión nacionales, esos van a tener un alto impacto en el conocimiento de las personas, en la forma en que las personas van a tomar decisión. No es que va a ser el elemento decisivo, pero sí va a ser muy importante. Y también cómo la televisión y el tema de la pauta publicitaria podría tener algún tipo de repercusión positiva o negativa, también eso es cierto. Y con las redes sociales pasa algo muy importante, algo muy interesante, es que precisamente Facebook es el que tiene una penetración mayor en muchos grupos de edad. Es decir, acá las personas sí, podríamos pensar de 30, un poquito menos para arriba, todavía usan mucho Facebook. Ya hay otras redes sociales que ya no se usan tanto, más allá del grupo de personas jóvenes. Pero lo que sí hay que tener mucha claridad es para qué se usa la red social. Probablemente las redes sociales como TikTok o como Instagram, las personas las personas jóvenes que más las usan no quieren verlo como un medio de información, sino como un medio de distracción. Estar, por ejemplo, viendo en Instagram, que muchas personas lo hacen, estar viendo videos divertidos, videos cómicos, lo mismo que en TikTok, o también inclusive para ver recetas de cocina, para ver algún tipo de temática no tan seria como es el tema político. Entonces, si yo quiero ver tema político, digo, no, yo no me voy a meter a TikTok a seguir a las y los candidatos, mejor para eso está Facebook, para eso noticias, etcétera. Por ahí puede ser este tema que esas redes sociales como Instagram, como TikTok, no salgan tan abajo, que es menos del 1% de personas que dicen que se informan por alguna de estas. Algo muy, muy peculiar pasa con el tema de WhatsApp. El WhatsApp es la red social, incluso más que Facebook, que todas y todos acá, prácticamente todas y todos, que tenemos un teléfono celular que se conocía antes como inteligente, tenemos acceso a WhatsApp y es el medio de comunicación o por donde más nos comunicamos, ya incluso dejando atrás a la mensajería normal del ICE o de cualquiera de las operadoras, pero las personas no dicen que se informan por WhatsApp. Y de esto sí es muy interesante porque podemos sacar muchas teorías. Una de esas que discutiéndole en el equipo de investigación y con personas ya propiamente el área de comunicación, podríamos tener algunas hipótesis, por ejemplo, que las personas no entienden que lo que les está llegando por WhatsApp es información. O sea, puede ser que les lleguen noticias falsas, que les lleguen noticias verdaderas, que les lleguen links a Facebook, a televisoras, a los periódicos digitales, pero no entienden que por ahí se informan. O sea, solo ven que es como una conversación, pese a que les lleguen noticias. Otra hipótesis también que se tiene, que es un poco más positiva, es que todas las campañas que se han desarrollado en los últimos años de que le dice a las personas, tenga cuidado en lo que le llega por WhatsApp, está teniendo cierto calado en la ciudadanía. Está bien, me llega un mensaje de WhatsApp que dice tal cosa, una noticia, etcétera, pero puede ser que las personas lo estén viendo con cierto cuidado porque ya hay una campaña del Tribunal Supremo de Elecciones, de otros organismos internacionales o nacionales que dicen hay que tener cuidado con lo que se manda por WhatsApp, y eso también podría ser algo positivo, que las personas no sienten que WhatsApp es un medio de información, sino que es un medio de estar en contacto con sus familiares, con sus amigos y todo. Sería algo positivo. Habría que balancear un poco las dos, la positiva, que están teniendo, que esas campañas están siendo positivas, pero también la no tan positiva que nos dice que las personas se informan por WhatsApp, pero no entienden que se están informando por WhatsApp, entonces más bien podrían hacerle caso a información falsa o información dudosa que estén compartiendo por esas redes sociales, por esa red social, mejor dicho, pero no lo asumen como información, sino más bien como que les entra al subconsciente, y eso sería lo peligroso de este tema de la expansión de noticias falsas que tenemos principalmente por WhatsApp. Y lo interesante, Correcto. Jesús, Sergio y amigas que nos acompañan, es que también se ha convertido en un foro de discusión. Usted lo ve, el tema de WhatsApp. Don Sergio y yo, como fuimos compañeros de colegio, compartimos un grupo de WhatsApp. Y usted ve cómo a veces alguien lanza político y se queda por ahí. Todavía algunos no lo atraen, otros salen con otros temas, y al final se está convirtiendo también en el medio de discusión, sin que sea una interacción como uno desearía, en el envío de información, o en lo que Jesús, usted plantea muy claramente,
cómo Sergio plantea algo y alguien le dice, mira, sí es cierto, ya lo corroboré. O Fernando Fay plantea algo y le dice, mire, don Fernando, mire, Fay, se equivocó, eso es noticia falsa. Y para muestra un botón, vean ustedes un detalle más allá de lo que pueda estar de fondo. Esa es la justificación que le dan a don Fernando Durán Ayanegui para que el día domingo no saliera publicada una columna en el periódico La Nación, porque don Fernando usa una información en teoría falsa de lo que podría ser el asteroide que iría a golpear con la Tierra y lo que significaba del tamaño. Claro, hay todo un trasfondo interesante que ahí se los dejo de tarea si no lo habían visto, de lo que al final iba en el tema político que planteaba muy sagazmente siempre don Fernando Durán Ayanegui, ex rector de la Universidad de Costa Rica. Pero vean cómo marca un dato que eventualmente fue falso, la construcción de una idea, de un criterio, y también con Jesús, muy interesante, el tema de TikTok, donde uno ve a los políticos entrando en el juego de decir, si no es serio, pero conózcanme, y de ahí ya después sepan en la parte seria que me puedan seguir, y entonces no entran a TikTok con un mensaje serio, sino, vean ustedes, don Rolando Araya en su momento, con aquellas frases en la pre-campaña con Liberación Nacional de fumarse una hectárea, y eso se convirtió en un fenómeno en el que un candidato, el de mayor edad que tenemos, quedó en la mente y en la memoria de la mayoría de votantes jóvenes de este país. Y después de ahí trata de vender otra cosa. Claro, es difícil quitarle los anteojitos que se ponen y el tema de la hectárea, porque hasta eso, es decir, lo que decía Jesús es que todo esto me lo evoca Jesús con sus frases de lo que queda en el inconsciente, y por más que usted ya venda un tema serio, esa primera impresión queda en la retina de muchos, don Sergio. Sí, no, desde luego. Hay que saber utilizar las redes, por supuesto, y lo estás planteando con estos ejemplos, pero me parece que lo que plantea Jesús, y bueno, y el estudio es bastante claro, ¿verdad? De cómo todavía esas plataformas, por lo menos en esa definición de lo que entendemos por información, donde la gente conscientemente, y por eso lo responde así, sabe que está recibiendo información de naturaleza política, o al menos así lo caracteriza. Vemos como estas otras redes todavía pues están bastante distantes, por lo menos de lo que la gente percibe es justamente recibir información política, aunque claro, como bien planteaste desde Fernando con esos ejemplos, pues obviamente si no fuera por la campaña electoral, probablemente muchos de estos políticos ni siquiera hubieran abierto una cuenta en alguna de esas plataformas, menos en las más que están segmentadas, que están diseñadas especialmente para los segmentos más jóvenes de la población, sobre todo si esos candidatos ya rozan una cierta edad. Otra cosa, y bueno, interesante, es que el tema de las fake news hay que manejarlo con cuidado, ¿verdad? Y el tema de cómo estas redes pueden incidir finalmente en la intención de voto de la gente, y lo hemos visto con casos debidamente documentados, no en Costa Rica, sino en otras partes. Recientemente en el Brasil, por ejemplo, WhatsApp fue una de las herramientas más y mejor utilizadas por el equipo que asesoraba al presidente Jair Bolsonaro. Entonces sí, digamos, no es un tema menor, y creo que por eso el Tribunal Supremo de Elecciones, como bien planteó o referenció Jesús, ha venido dándole este seguimiento a este tema de la campaña de lo que ellos llaman la ciudadanía digital, tratando de contribuir a que la gente, pues, sin entrar, digamos, a hacer alguna censura previa, ni mucho menos, pero que sea la propia gente la que genere una suerte de criticidad lo suficientemente amplia para tratar de filtrar en la medida de lo posible la información que circula por estas plataformas, que como sabemos siempre es muy complicado lograrlo. Jesús, Sergio, otro tema interesante. Sí, adelante. Nada más para terminar de redondear esto, y lo curioso que también ha tenido el Tribunal Supremo de Elecciones que entrar a vigilar el tema del pago de ese tipo también de información que ponen los partidos políticos. Claro, ¿Quién es la tarjeta de crédito? ¿De quién es? Porque también Jesús lo planteaba en algo que aquí lo hemos hablado y que hemos sentido muy poco.
y es la avalancha que antes recibíamos en televisión de publicidad política. Estos meses que hemos tenido de octubre, noviembre y diciembre, en otros tiempos uno hubiera pensado que no estamos en campaña electoral, cuando antes a cada corte que íbamos de cualquier programa nos encontrábamos con un anuncio electoral. En cambio, en redes sociales sí estábamos bombardeados y vemos cómo hay mediciones y cómo se dice. Aquí tuvimos a don Elio Cohen hablando sobre quiénes podían crecer, quiénes no. Habrá que medir en enero, en ese efecto de lo que la CIEP-UCR dice de la televisión, cuál avalancha podamos tener de publicidad electoral en la televisión, que además Jesús pueda generar, y Sergio, un efecto contrario, que también sabemos que a algunos les puede servir, y es cómo se cansa a la gente para que no vaya a votar, y eso permita, con un voto que llamábamos antes voto duro, que ya no es tan duro como antes, tratar de obtener resultados. Algunos se atreven a decir, me parece poco probable, de lograr un triunfo en la primera vuelta sin necesidad de ir una segunda vuelta. Y es el manejo de esto, de cómo cansamos, cómo es electorado. Y Jesús, yo aprovecho porque se me viene antes, y perdón que le atravesé el caballo a Sergio, pero ya está acostumbrado en 22 programas. El escenario de la gente que ustedes van continuando conversando con ellos, ¿hay alguna medición así como directa de alguna posibilidad de cansancio electoral, de cansancio con el tema? Con ese grupo, sin duda alguna, creo que ustedes tienen la valiosa experiencia de que si siguen con ustedes no están con ese hastío al tema electoral, pero se mide el cansancio, la posibilidad de que la gente esté diciendo que no va a votar porque no quiere saber del proceso electoral, más allá de no querer saber de los candidatos o de la política, sino de esa avalancha que se le viene encima cada 4 años, Jesús. Hay un tema que sí hemos medido y tal vez no relacionado a los paneles, pero sí lo hemos medido anteriormente y que podríamos verlo con el tema del voto y qué personas están decididas a ir a votar, y es el tema que en Costa Rica, y eso es creemos que es una muy buena noticia, el tema del apoyo a la democracia como tal y el voto o el proceso de votación como tal, como un pilar constitutivo de la democracia, todavía tiene un respaldo muy sólido en la ciudadanía. Ha ido decreciendo, no es el mismo apoyo tan sólido que teníamos en los años 80 y principios de los 90, ha venido decreciendo poquito, pero sigue siendo lo que desde el CIEB y en estudios que hemos hecho también con otras instancias como el Estado de la Nación o incluso el proyecto de la POP, hemos visto es que en Costa Rica todavía hay como un respaldo muy fuerte a la democracia como tal y al voto como institución parte y pilar fundamental de la democracia. Entonces, si bien las personas pueden decirnos que están cansadas de la política en general, que están descontentas con la clase política, con las instituciones, con la forma en que se resuelven problemas, con el gobierno, la asamblea, etcétera, ya cuando vamos a ese plano, por así decirlo, superior del sistema político democrático, ahí las personas no muestran un deterioro tan fuerte como ha pasado en otras latitudes. En otros países sí, estudios internacionales han demostrado que ese apoyo sólido a la democracia, a los procesos electorales, ha venido en decrecimiento, como ha pasado en Costa Rica, pero muchísimo más pronunciado lo que ha pasado acá en Costa Rica. Acá en Costa Rica, por ejemplo, el tema del apoyo a la democracia se ha mantenido muy estable desde el 2000 prácticamente, pero en cambio en otros países, desde los 80 hasta la actualidad, lo único que hemos tenido, por decirlo de forma resumida, una recta, una pendiente cayendo. Y eso es lo que permite que hayan ascensos totalitarios o populistas a los diferentes países, como hemos tenido, ya don Sergio lo mencionaba, en el caso de Brasil, en el caso de El Salvador, en el caso de Honduras, etcétera, donde ese apoyo a la democracia no es tan fuerte. En el caso de Costa Rica, tanto el apoyo a la democracia como un todo y al voto como pilar de la democracia todavía es muy sólido. E incluso el tema de los partidos políticos, que es una de las instituciones peores valoradas. Los que son malos valorados son los partidos políticos, por así decirlo, que existen. Pero si le preguntamos a la ciudadanía por la importancia de los partidos políticos en la democracia, eso sí la ciudadanía lo entiende y apoya mucho
entender los partidos políticos como un elemento constitutivo de la democracia. Es decir, el problema son los partidos políticos o cómo se han entendido los partidos políticos actuales. No la idea de un partido político, porque ahí sí la ciudadanía le tiene un respaldo muy grande y le da como ese voto de confianza a la democracia, al voto, incluso a los partidos políticos. Hemos aprendido en este programa a lo largo de 22 ediciones que a don Sergio le gusta dejarla picando antes de irnos a un corte comercial. Don Sergio, adelante. Gracias, Fernando. No, eso es para que vayamos elaborando. Antes de irnos al corte, te planteo la siguiente pregunta. Bueno, los estudios, ustedes lo han venido mostrando con este tipo de metodología, ese cambio en el comportamiento electoral que se ha ido poco a poco instalando, que es el que llamamos la volatilidad en el elector, ¿verdad? A diferencia de cómo funcionaba ese comportamiento 20 o 30 años atrás. Es tan interesante que ustedes, bueno, en este estudio ya lo pueden contrastar y tienen 5 categorías de elector para tratar de ilustrar esa idea de la volatilidad. Entonces, de cara a cuando regresemos del corte, Jesús, que nos desarrolles cuáles son esas categorías en las que se define o en las que se desagrega, perdón, esa categoría de volatilidad, y adicionalmente, qué rendimiento, qué comportamiento mostraron estadísticamente de octubre a diciembre esos comportamientos o esos grupos de electores en los que ustedes distribuyen esa actitud, digamos, volátil del elector costarricense del siglo XXI. Pero eso don Jesús nos lo va a desarrollar cuando regresemos del corte. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Ya regresamos. La señal de Antena 6 TV, cada vez más cerca. Canal 267 de cable, Santos, para la gran zona de Los Santos, Puriscal, Acosta, Acerrí y Desamparados. Canal 53 de Cable Sur, para la zona sur de nuestro país. Canal 22 de Cable Cartago, para la zona de la provincia Brumosa. Canal 78 de Cable Plus, para el área del Caribe. Canal 22 de Vocex, cubriendo todo el área metropolitana. Si aún no tienes nuestro canal, solicítalo ya a tu operador de cable local. Somos Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión. Todos los sábados usted tiene una cita con el programa de análisis y opinión en la esquina del parque con Fernando Fait. Sábados de 3 a 5 de la tarde los esperamos en Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Así sí, así de fácil. Pague su marchamo 2022 en Cope Alianza y sea uno de los ganadores de 10 premios de $500,000 de colones cada uno. Reciba acciones electrónicas al pagar en nuestras oficinas y a través de nuestra página web. Así sí, así de fácil. Pague su marchamo de 3 a 6 meses sin interés. Contáctenos. Cope Alianza, la cooperativa de todos. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Continuamos. Muchas gracias por acompañarnos. Son las 9 de la noche con 5 minutos. Estamos en su programa Usted Decide, rumbo a las elecciones nacionales del próximo domingo 6 de febrero del 2022.
Estamos los lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 de la noche. Hoy terminamos nuestro último programa de este año 2021 para hacer tregua, parar un poquito el tema político y usted lo pueda conversar en familia tranquilamente. Y el 3 de enero, regresamos lunes 3 de enero con más conversaciones con candidatos a la presidencia de la República y también a la Asamblea Legislativa. En este programa lo acompañamos don Sergio Araya Alvarado, analista político, y este servidor, Fernando Fait. Y hoy como invitado, don Jesús Guzmán Castillo, politólogo, investigador del CIEP-UCR, hablando sobre el último estudio de opinión del CIEP-UCR para 2021. Y yo tengo que aprovechar también para darle las gracias a quienes nos siguen en el Facebook Live de Usted Decide, Facebook Live de En la Esquina del Parque y Facebook Live de Antena 6. Y también en Cable Cartago, Canal 22, Vocex, Canal 22, Interlatins, Canal 23, Satel, Canal 28, Costa Rica TV, Canal 32, Cable Sur, Canal 53, Cable Plus, Canal 78, Cable Centro, Canal 206 y Cable Santos, Canal 267. Muchas gracias por acompañarnos. Don Sergio, le habías dejado planteada una consulta a don Jesús antes de irnos al corte. No sé si la recuerdas o si entramos de una vez con don Jesús, que quedó con la papa caliente para que pueda darnos respuesta. Hoy es preferible hablar de papas. No hablamos de remolachas, sino que hablamos de papas calientes para evitar problemas. Aunque don Sergio se puso un bonito color de camisa que con ese fondo hace un contraste importante para los que estamos algo tristes en el país. Adelante, es en honor a vos, Fernando, y a los apricistas, porque me solidarizo con su dolor. Y uno lo entiende, porque los liguistas son los que más entienden el dolor de no lograr un campeonato, don Sergio. Adelante, don Jesús. Ya lo hemos vivido, definitivamente no, pero Jesús, adelante en la parte seria de nuestro programa. No, un poco que nos caracterices estos grupos de votantes que ustedes han logrado ir precisando a partir de ese comportamiento que decía yo. Los mismos estudios que ustedes han venido desarrollando ya permiten determinar como una tendencia que se ha ido instalando en el ser costarricense, que es ese comportamiento volátil. Pero ustedes tienen cinco grupos distintos y que además ya arrojan los primeros datos comparados entre el estudio de octubre y el estudio de diciembre. Así que Jesús, adelante. Sí, antes de entrar a esto, para contextualizar un poco, ya en los procesos electorales de Costa Rica, podríamos decir que todo este siglo, tal vez con la excepción de la elección de 2010, han estado caracterizados por la incertidumbre, en el sentido que esa incertidumbre de no saber qué va a pasar. Ya don Sergio lo mencionaba, hace 20, 30 años había un voto tan duro que era fácil determinar quién iba a ganar, porque lo que se peleaba o se disputaban los dos partidos principales era un poquito de electores que decidían la elección, pero se sabía más o menos qué podía pasar. Ahora tenemos varias elecciones llenas de incertidumbre, y esa incertidumbre la podríamos ver por tres factores muy importantes. El primero de ellos es lo que mencionaba don Sergio, la volatilidad. Por volatilidad nosotros vemos y entendemos ese movimiento constante de las personas. Uno antes, los que nos dedicamos a las ciencias políticas, hablábamos de volatilidad entre una elección y otra. Y ahora hablamos de volatilidad dentro de una elección. Entonces, ver la volatilidad quiere decir como una persona hoy apoya una candidatura y mañana apoya otra. El segundo elemento muy importante de esta incertidumbre que les comentaba es el tema de la indecisión. Muy ligado a la volatilidad, claro está, pero la indecisión es de no saber por quién votar o no saber por quién voy a decidirme o entre varias opciones. Uno puede hacer que las personas en este proceso de indecisión puede hacer que tengan una lista de candidaturas completamente descartadas, algunas muy probables de votar, pero no pueden decir, a hoy yo votaría por esta candidatura. Entonces hay una indecisión muy grande. Y el otro fenómeno que está muy ligado a este tema de la incertidumbre, de la indecisión y la volatilidad, es que las personas cada vez están tomando su decisión más tarde. Lo están tomando, por así decirlo, incluso el mismo día de la elección, la semana antes. Es decir, ya no es como en algunos momentos que las personas o el gran grupo de personas se decida muy temprano. Ahora, el peso de las campañas electorales sí está teniendo un impacto
sea positivo o negativo en la decisión de las personas, porque es muy tarde. Es decir, el mismo día de la elección, una semana antes, unos 15 días antes. El mes de enero, ahí es donde se pone muy importante, porque en ese mes es donde ya las personas se van a ir decidiendo de cara al 6 de febrero. Eso es muy importante porque ya podemos, con este escenario, ya podemos ir pensando quiénes son las personas que caracterizan esta incertidumbre que tenemos. Y es precisamente una serie de personas o de perfiles de personas votantes que podemos ir sacando. El primero de esos son las personas indecisas. Como ya les decía, es un grupo muy fuerte que siempre está indecisa y que no sabe, o sea, hasta el puro final se va a decidir. Entonces, en el mes de octubre, las personas indecisas nos dijeron que estaban indecisas y en diciembre siguen indecisas. Es decir, no ha habido un cambio en esa indecisión de no saber por quién votar. Hay otro grupo que llamamos de personas arrepentidas o arrepentidos, que son las personas que ya tenían una candidatura en octubre, pasó algo y dicen, no, ya no sé por quién votar. Yo quería votar por una candidatura en el mes de octubre, pero ya hoy, en diciembre, ya no sé por quién votar. Es decir, me arrepentí de mi decisión. Está otro grupo que son las personas que ahora apoyan una candidatura. Es decir, pasó algo en estos meses que en octubre estaban indecisas o indecisos, se informaron, vieron planes de gobierno, hablaron con su familia o algo pasó y se decidieron por una candidatura. El otro grupo son las personas decididas, que son las personas que estaban con una candidatura en octubre y en diciembre continúan con la misma candidatura. No podemos afirmar que esas personas que estuvieron decididas en 2 momentos vayan a seguir decididas en el mes de enero por la misma persona, ¿verdad? Podría haber un cambio. Y hay otro grupo, el último que definimos, que los llamamos los swingers. Estos que conocemos o que denominamos como los swingers son las personas que cambian. Es importante porque en otro medio una señora nos reclamó que por qué usamos ese término tan mal. La palabra swing en inglés significa oscilar. Entonces, cuando uno habla de swinger, es una persona que oscila. Entonces, ese es el significado que tiene la palabra como tal. Pero quiere decir que son personas que oscilan, que hoy están con una candidatura que en octubre nos dijeron que apoyaban una candidatura y ahora, en el mes de diciembre, apoyan otra candidatura completamente diferente. Y por lo que vimos en 2018, Jesús, señor. Yo pienso que suena mejor que volátil, que yo pienso que a uno le digan que uno es un voto volátil, suena más feo, digamos, en función de lo que esa señora planteaba, ¿verdad? Creo que es preferible el anglicismo y pedir explicación a que le digan a uno, bueno, y volátil, que podría estar muy cerca a veleta, que es el otro estilo costarricense, ¿verdad? Que hoy estoy aquí y mañana, según como me lleve el viento, me cambio de partido político. Lo planteo en esa forma coloquial porque parece mentira que alguien pueda molestarse por un anglicismo como ese, cuando creo que le hacen el favor a quien tiene esa forma particular muy válida de cambiar según la corriente del viento, Jesús. Claro, y este grupo de los swingers es muy importante porque lo que les decía, en 2018 lo vimos y fue un grupo importante, fue un grupo que cambió y que no cambió una vez, cambian, incluso pueden cambiar 3 veces, o sea, decirnos en octubre, en diciembre y en enero que van a votar por personas diferentes y terminan decantándose por otra candidatura que no tuvieron antes. Entonces, este grupo oscilan y oscilan según la información que reciban, según el tema que les resulte más importante o por algún tema en específico pueden cambiar mucho esas personas. Entonces, este último grupo de swingers son esos que van cambiando. ¿Por qué es importante un estudio tipo panel poder ver esto? En una encuesta ordinaria es imposible, o una encuesta que llamamos de tipo transversal, es decir, esa foto de momento, es muy difícil ver este tipo de cambios porque hablamos del recuerdo del voto. Y yo le digo a una persona, por ejemplo, hace un mes, ¿por quién quería votar usted? Probablemente la persona no recuerde, pero ya aquí tenemos la medición de lo que nos dijo la persona hace un mes o hace 2 meses prácticamente, y ya hoy le podemos decir, ok, ahora ¿por quién quiere votar? Le preguntamos, ¿usted cambió? Muchas personas nos dicen, no, yo no cambié. Yo hace 2 meses quería votar por la misma persona. Pero vemos que no, que hace 2 meses sí quería votar por otra persona diferente y ahora cambió su intención de voto. Eso es muy importante porque nos permite, la memoria muchas veces nos juega malas pasadas. Y eso quiere decir que el voto no es tan fuerte o la intención de voto no es tan fuerte como podía ser antes, mediada por la simpatía partidaria, sino que ahora es mucho más cambiante y algún elemento nos puede hacer cambiar nuestra intención de voto, incluso sin que yo lo tenga tan presente que estoy cambiando de intención de voto, ¿verdad?
Y Jesús y Sergio, hay una particularidad con eso y me parece interesante cuando el votante dice, ante la pregunta, ¿quién cree que va a ser presidente? Pone a alguien muy alto. A la hora de que va a votar, no lo acompaña con el voto. Pero habría que medir también, y yo creo que es una estrategia que andará por esos lados, sin que esté uno involucrado ahí, de que esos que dicen que ven a una persona como presidente, aunque no vayan a votar por él, lo que dice Jesús en ese tema de la memoria, frente a la papeleta electoral puedan sentirse como parte de los que no quieren perder. Y entonces hay un reforzamiento para algunos medios, para algunas campañas, de insistir más, Sergio, en el voto, no en el decidido, sino en el que vislumbra quién va a ganar la votación, para generar ese ambiente en la memoria, en la psiquis, de que usted no pierda, quédese con quien dice que va en primer lugar ganando. Y es una particularidad que me parece la describe Jesús de manera muy oportuna, en esa que hemos insistido, falta de memoria. Yo no sé si a propósito o de teflón, con todo el respeto para quienes así lo tengan, y que no permite. Lo otro que yo quería dejar planteado ahí es lo interesante del voto duro que decía Jesús y que Sergio lo ha planteado. En las épocas gloriosas de la democracia costarricense se hablaba de un 20% de abstencionismo. La pregunta es, claro, mucha de esa gente puede ser de los que ya no estén con nosotros, pero cuánto también ese 20% se ha mantenido en muchos de los que están y se hizo acrecentar con todos los cambios que hemos tenido. Lo quería plantear porque sí es interesante recordar que siempre ha existido un grupo de gente a la cual no hay manera de contentarla para que se acerque a las urnas electorales. Claro, de un 20 y un 80 participantes era una maravilla en la que no le prestábamos atención. Tal vez ese fue, como diríamos algunos, el pecado, y ahora ha ido creciendo y ahora nos cuesta hacer un trabajo especial con ellos para que vuelvan a sentirse, aunque deseosos de ser parte de una democracia como la nuestra, de acción efectiva con el voto, don Sergio. Sí, bueno, no, es muy concreto lo que estás planteando, muy importante, perdón, lo que estás planteando, en el entendido de que justamente la democracia se robustece con la pasión y con la legitimidad que le damos las y los que estamos facultados a emitir, en este caso, el sufragio como parte activa en ese proceso de toma de decisiones políticas. Ciertamente, bueno, y eso creo que el CIEP también lo ha estado investigando y lo puede investigar a posteriori, hay que discriminar dentro de los que no van a votar, bueno, cuáles son los que, como lo hemos planteado en otros momentos, llamamos el abstencionismo técnico, ¿verdad? Que es aquel que definitivamente no pudo ir a votar, aunque sí tenía la voluntad de hacerlo. Y cuáles son los que ya, aún teniendo todas las condiciones y todas las posibilidades, por decisión libre y soberana, optan por no acudir a las urnas. Y aquí también hay diferentes interpretaciones, que hay que analizar el caso de Costa Rica, lo hablo en términos más abstractos o más teóricos. Están aquellos que no van porque sienten que el sistema funciona a las mil maravillas, entonces se sienten tan claramente tranquilos y confortables con la lógica con la que funciona el sistema, que hayan innecesaria su participación en el proceso. Y están los que no van porque justamente cuestionan, y es la manera que tienen, o así de cuestionar ese sistema que no les llena sus expectativas, y entonces optan del todo por no ir, porque se sienten desencantados o se sienten poco convocados, digamos, ante la oferta electoral que en un proceso se les esté presentando. Otra forma de protestar puede ser ir a votar en blanco o votar nulo también, ¿verdad? Pero digamos que hay gente que opta inclusive por del todo no ir y con eso manifestar o querer transmitir así su disconformidad pues con el sistema. Es decir, hasta en eso hay que ir desagregando, no es un tipo de abstencionismo químicamente puro. Pero justamente en esta lógica, Jesús, de los cinco perfiles, que es la expresión correcta, para entrar ya en la parte de que aún hoy, a propósito de este abstencionismo que mencionaba Fernando, pareciera que hay más gente interesada en ir a votar, aunque, ojo, no signifique que finalmente lo vayan a hacer, parte de esta indefinición va por ahí. Pero ¿cuáles son, digamos, los datos en esos 5 perfiles entre octubre y diciembre? Porque decías que el que sigue siendo más grueso es el de CISOS.
Así con números, Claro, tal vez sí. para que nos quede bien claro. Claro, antes de eso, para referirme a lo que mencionaba Fernando antes y lo que mencionaba Sergio también de la abstención y todo, de hecho desde la Universidad de Costa Rica, en conjunto con el Tribunal Supremo de Elecciones, ya tenemos 20 años prácticamente desde la elección de 1998 de hacer un trabajo conjunto precisamente para ver las motivaciones de las personas para ir a votar o para abstenerse y todo. Entonces ya es un trabajo que ya tiene una historia o una data larga de por qué las personas votan o no, de participación electoral, que se hace desde hace dos elecciones, 2014-2018 en el CIEP, esperamos en 2022 poder hacerlo, y se hace en conjunto con el Tribunal Supremo de Elecciones y también Ronald Alfaro, que es investigador del CIEP, el coordinador de la Unidad de Opinión Pública y también del Estado de la Nación, ya ha entrado a ver ese tema del comportamiento de las personas, y ya no era el abstencionismo, como decía Sergio, un gran grupo, un solo grupo sólido, sino ir viendo por qué las personas tienen diferentes tipos de comportamiento y de abstención, ¿verdad? Entonces es bastante interesante, y ahí les dejo para que en la página del CIEP están los últimos libros que hemos sacado, tanto de don Ronald como el CIEP, en conjunto, el equipo de investigación, hemos sacado algunos trabajos sobre el tema de abstencionismo y por qué las personas votan o no. Y ya entrando en este tema de los perfiles, de esta que podemos ver, de esos movimientos que hemos podido ver, algo interesante es que podemos ver la población dividida en 3 grupos de 33% prácticamente cada uno. O sea, está dividida en 3 partes y casi del mismo tamaño. Una tercera parte de la ciudadanía son personas completamente indecisas, es decir, estuvieron indecisas en octubre y están indecisas en el mes de diciembre. Hay otro grupo que también es prácticamente una tercera parte de la ciudadanía que están decididas, o sea, son ese grupo de decididas que tenían una candidatura en octubre y que continúan decididas en este mes por la misma candidatura. Entonces tenemos ahí 2 terceras partes de personas que se mantienen igual, pero hay una tercera parte de la población que cambió. Entonces ahí es donde tenemos movimientos interesantes. Por ejemplo, un 9% son personas que tenían una candidatura y ahora se indecidieron. O sea, son esas personas que hablábamos arrepentidas. Las personas que estaban indecisas y ahora tienen una candidatura representan un 15%, es decir, un grupo de personas que tuvo otro movimiento que fue el de estar indecisa a tener una candidatura. Y un prácticamente 9% son personas que eran o que estaban con una candidatura en octubre y que cambian en diciembre de candidatura, es decir, lo que llamamos los swingers. Ahí tenemos ese panorama de que, por eso dividimos, la población está dividida en 3. Los que están decididos, los que están indecisos y los que están cambiando. Probablemente en el mes de enero veamos, se agrande ese grupo, ese tercer grupo que les hablaba, de personas que están cambiando, precisamente porque tenemos 3 elementos muy interesantes. El que se acerca el día de la elección, o sea, ya hay que irse decidiendo, ya haber pasado las reuniones familiares y lo que hablamos previamente, de que las personas van a discutir esto con sus familias. Y el tercer elemento, obviamente, ya hay más información, ya van a haber pasado los debates, ya han pasado muchas entrevistas que tienen los medios de comunicación con la mayoría de candidaturas, etcétera. Ya iba a haber mucha más información para que las personas ya se puedan ir tomando una decisión, arrepintiéndose de su decisión o cambiando su decisión en un momento dado. Muy bien. Y en esto, don Jesús, reafirma entonces que siempre hay esa tendencia a que la gente sí quiere ir a votar, o sea, eso se mantiene. Lo que pasa es que dentro de ese 83% que ustedes plantean, que han dicho que están seguros o algo seguros de que van a ir a votar, alrededor de ese 41% es el que no sabe todavía por quién hacerlo. Sigue siendo el grupo más grande, ¿verdad? De esos que ya tienen, o que, digamos, si los colocamos dentro de los que están ya con decisión clara, sigue siendo el que lo supera y le saca hasta más del doble a los primeros que van, digamos, con ya intención de voto definido. Y sobre Sergio, esto, sí. Nada Sí, más Fernando, para dar 2 pasos atrás con el tema de la volatilidad, porque hablamos del abstencionismo. Jesús, hay gente que así como cambia, que en una va a votar por uno, en la segunda por otro, en la tercera dice, ya no voy a votar por ninguno y me paso a los indecisos. O tiende a ser gente que se mantiene en elección de candidatos, o dentro de sus variables también está el tema de pasarse a la acera de los indecisos.
Claro, eso vamos a verlo, ya armamos movimientos. Ahorita tenemos 5 grupos, probablemente en enero ya no tengamos esos 5 grupos, sino tengamos muchos más grupos de personas que estaban decididas, pero cambiaron de candidatura y dicen, no, es que ya estas dos no, y ya no sé cuál de las otras, entonces ya no sé por quién votar. O personas, incluso las que estaban decididas, que estuvieron decididas tanto en octubre como en diciembre, que llega enero y dice, ya me informé un poquito mejor y ya no estoy tan decidida, ya ahora estoy indecisa. Todos esos movimientos van a ser muy probables y vamos a verlos, por eso digo que ese grupo del medio, del gráfico que presentamos en el CIEP, que tenemos las personas indecisas arriba, abajo las personas decididas y en el medio es donde vemos esos movimientos, ese grupo del medio de las personas que están cambiando de alguna forma o alguna dirección, se nos va a engrosar, va a ser mucho más grueso ese grupo de personas que están cambiando y sí, puede ser que personas que estuvieron decididas ahora se nos pasen al grupo de los decididos, de los indecisos, perdón, porque pasó algo en este periodo de reflexión, de mantener más información, que le hace cambiar su postura que tenía en estos meses anteriores. Y Jesús, en esa línea, entonces no hay certeza. Vamos a ver, a hoy, si apuntáramos a todos los que dicen que van a ir a votar, o que digamos, ese 83%, digamos, que aparentemente iría a votar entre los decididos y los que están algo decididos, si le quito, digamos, el 100%, significaría un abstencionismo de un 17%, pero obviamente eso no necesariamente va a mantenerse por lo que estabas planteando, considerando además que la media ya en la realidad histórica, en los últimos procesos electorales, prácticamente en todos los procesos electorales nacionales del siglo XXI, ha oscilado entre el 31, 32, 33%. Entonces, la pregunta aquí es, no podemos, digamos, con bombos y platillos anunciar que va a haber el abstencionismo, tampoco podemos anunciar que va a subir, pero sí da la sensación de que se mantendrá en los mismos estándares en los que hemos estado, digamos, a lo largo de estos procesos electorales. Sí, es probable, digamos, no hay un elemento que nos haga pensar que el abstencionismo vaya a disminuir. Probablemente el abstencionismo se mantenga cercano a ese 32, 33% que ha oscilado en los últimos años, como bien lo menciona Sergio, por ahí podrían dar. Evidentemente, hay siempre un tema y algo que es muy difícil medir en los estudios, y es que las personas muchas veces responden algo que saben que es bueno responder. Entonces, muchas personas dicen, sí voy a ir a votar, pero tal vez esas personas no vayan a ir a votar. Por eso nosotros lo desagregamos y trabajamos con las personas que dicen que sí van a ir a votar y que dicen que están muy decididas o algo decididas a ir a votar, porque ese es el grupo que tal vez sea más fuerte. Si esas personas se abstienen de ir a votar, lo más probable de pensar es que son personas que tuvieron lo que mencionaste, abstencionismo técnico, algún problema para desplazarse, algún tema de salud o incluso algún tema de salida del país, etc. Ahora, en este contexto, en esta elección tan peculiar que estamos viviendo, hay que agregarle una variable nueva, que es el tema de la pandemia, ¿verdad? No sabemos qué va a pasar en febrero con el tema de la pandemia, que podría hacer que el abstencionismo ahí sí aumente un poco, precisamente por algún tipo de, si hay algún aumento en casos, en hospitalizaciones, etcétera, algunas personas podrían preferir no ir a votar para no exponer su salud al tema de la pandemia como tal. Claro, don Jesús, no pretendemos y don tenerla. Sergio, sí. Nada más, son las 9:29, tenemos que ir a nuestro último corte comercial. Sí es muy importante, don Sergio, creo que tiene por ahí un tema relacionado con segunda ronda, pero sin duda, igual que nos pasó el 26 de noviembre, queremos poder conocer de alguien que ha sido parte del proceso de estudio de opinión de CIEP-UCR, es que si el que se había ido en el grupo escapado fue casado ya, y utilizo las palabras porque así fue planteado por don Jesús, y si el segundo bloque se ha acercado, se ha distanciado. De eso y más conversaremos en el último bloque de Usted Decide de hoy, lunes 20 de diciembre del 2021. Con permiso, ya regresamos. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Ya regresamos. Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait,
A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión. Todos los sábados usted tiene una cita con el programa de análisis y opinión En la Esquina del Parque con Fernando Faith. Sábados de 3 a 5 de la tarde los esperamos en Antena 6 TV. Más tele, más tuya, más nuestra. Así sí, así de fácil. Pague su marchamo 2022 en Cope Alianza y sea uno de los ganadores de 10 premios de $500,000 cada uno. Reciba acciones electrónicas al pagar en nuestras oficinas y a través de nuestra página web. Así sí, así de fácil. Pague su marchamo de 3 a 6 meses sin interés. Contáctenos. Cope Alianza, la cooperativa de todos. Los invitamos a seguirnos en nuestras distintas plataformas: Twitter, Facebook, Instagram, en nuestro canal en YouTube, donde pueden encontrar todos nuestros programas, y nuestra página web. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Continuamos. Nueve de la noche con 32 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en su programa Usted Decide, por el Facebook Live de Usted Decide, Facebook Live de Antena 6, Facebook Live de La Esquina del Parque, y por los distintos canales donde está Antena 6 en distintas cableras del país. Hoy estamos en nuestro último programa de este año 2021 para irnos a la tregua navideña y regresar con toda la fuerza, con toda la energía, con algunos tamalitos entre pecho y espalda para que tengamos buen deseo de poder hablar a partir del 3 de enero de política. Posiblemente ahora, y no me cabe duda que a don Sergio y a don Jesús les pasa lo que a este servidor cada 4 años. En esta época de diciembre es en la que más nos invitan a comer tamal, porque la gente quiere que hablemos de lo que pensamos, de lo que viene de la campaña política. En nosotros 3 años, ¿cómo nos cuesta pulsear un tamalito? Porque nadie quiere hablar de política. Pero en esta es muy fácil. Mira, Jesús, ¿qué dice la encuesta? Sergio, ¿cómo ves a los candidatos? Don Fernando, ¿y qué? ¿Por quién hay que votar? Como si fuera tan sencillo. Por eso desde el 1 de noviembre estamos haciendo este programa para tratar de contribuir a que usted, amiga y amigo, que nos hace el favor y el honor de mirarnos en vivo o posteriormente en nuestro canal en YouTube o en el Facebook, pueda tener elementos de cómo se vislumbra la campaña electoral. Y por eso hoy hemos venido conversando con Jesús, de politólogo del CIEP UCR, del último estudio de opinión. No para que usted decida con este estudio, no, para que vea lo que hoy en el último estudio se refleja como intención de voto y usted tenga elementos de juicio de qué es lo que está en la psiquis de la gente a partir de lo que ha respondido a este estudio del CIEP UCR. Pero, don Sergio, vos querías plantear antes de que entremos con... Sí. Además, eran épocas de la ciclística, ¿recuerdan ustedes? Tal vez más Correcto. Don Sergio que don Jesús, no sé, ¿verdad? Pero nosotros vivíamos con mucha atención la ciclística en estos tiempos de diciembre. Y ahí, ¿cuál era el que iba en primer lugar? ¿Quién iba escapado? Que habíamos comentado que el tema era un poco conflictivo. Y quiénes venían repuntando. Así que, Sergio, antes de entrar con ese bloque de analogía ciclística, tenías un tema para plantear. No, vamos a utilizar la analogía ciclística para el tema que voy a plantear. Pareciera que
La meta final todavía no está es una meta volante, como dicen en términos ciclísticos, porque era lo que apuntaba antes de irnos al corte, sigue siendo el grupo, digamos... Premios de montaña. Parecen premios de montaña, sí, además por lo porque difícil que llegar a ellos. Complicada exactamente, tan empinado el trayecto. Y pedalear, que es casi claro. Premio de cerro de la muerte. Correcto. No, pero decía que ustedes, bueno, en el estudio evidencian, ¿verdad?, que hay ese alto porcentaje que supera y casi que le saca el doble a los que ya están, digamos, ahí con intención de voto definido dentro de esta volatilidad y dentro de esta indefinición que ya nos ha venido describiendo Jesús. Pero entonces, pareciera que lo que sí es fijo es que es poco probable que pueda haber esa opción de que no haya segunda ronda. ¿Es correcto, Jesús? Correcto, es bastante poco probable pensar que no va a haber una segunda ronda. En términos políticos cualquier cosa podría pasar, pero dos elementos importantes. Ya tenemos varios estudios que nos dicen que no hay ninguna candidatura, ni siquiera que sobrepasa el 20%, es decir, la mitad que necesitaría para llegar a ese 40%, no hay ninguna persona que lo tenga. Y aparte también un tema histórico. Las elecciones de 2002, 2014, 2018 se resuelven en segunda ronda. La elección de 2006, si bien la ha ganado Óscar Arias, el resultado del margen fue muy estrecho e incluso casi que Don Otón superó el 40%, estuvo en el 40%, Don Óscar un 41% aproximadamente. Es decir, es poco probable, viendo estas últimas elecciones, pensar que puede haber un ganador o una ganadora en primera ronda. De que pueda pasar, puede pasar, pero es muy poco probable con los datos que tenemos y también dando una mirada histórica que nos permite también ver cómo se ha comportado el electorado y el sistema político en los últimos años. Entonces, pensar en una segunda ronda o evitar una segunda ronda a hoy parecería muy poco probable, precisamente por esto que les estoy diciendo. Y aparte, teniendo tantas opciones donde las personas pueden elegir, el voto se va diluyendo un poquito más, cosa que no pasaba cuando la segunda ronda era un tema meramente constitucional y nunca se pensó en eso porque habían dos partidos muy fuertes que era muy fácil que llegara a un 40%. Ahora estamos hablando de 25 partidos, 25 candidaturas, que estamos hablando de que por lo menos hay 8 candidaturas o 7 candidaturas que están un poco más arriba de sus márgenes de error propios. Entonces estamos pensando que llegar a ese 40% ya parece algo un poco difícil o ganar la presidencia en febrero se visualiza muy difícil, por lo menos con lo que tenemos a hoy y esos datos, ¿verdad? Pero a pesar de eso que estás diciendo, hay 25 aspirantes, es la cifra más alta en la historia de nuestro país, pero no es que se distribuyen esos votos que sí ya están decididos entre los 25, sino que, siguiendo ahora sí más claramente con el símil ciclístico, hay un primer grupo, que ya exactamente no hay uno solo en punta, pero sí hay, digamos, grupos, pero que sumando los que están, digamos, en la delantera, no llegan pero ni a ser 5 de esos 25, es decir, no le gusta a Fernando esa palabra, pero bueno, hay 5 llevando la delantera y hay 20 que están prácticamente en el margen de error. Sin embargo, y esto es importante y que lo veamos con los números, que el estudio arroja, esos 5 que van ahí adelante no necesariamente es el mismo comportamiento que han experimentado de octubre a diciembre, sino que vemos uno que iba muy adelante, que se está como quedando, y vemos otros que venían de atrás y que en estos 2 meses han tomado un especial impulso. ¿Cómo lo leemos, Jesús? Claro, eso viéndolo, ya viendo las personas decididas a votar, las candidaturas que ya tienen un porcentaje alto, es como menciona Sergio, hay un grupo de 5 candidaturas que están por encima, que están, por así decirlo, liderando. Podríamos, siguiendo con este símil, en 2 pelotones. Hay un pelotón que está encabezando que está compuesto por don José María Figueres y doña Linet Saborío. Es importante porque en octubre don José María tenía una ventaja prácticamente un poquito más del doble de lo que tenía doña Linet, o sea, era un puntero sólido y solo en el mes de octubre. Don José María tenía un 19% y doña Linet un 8%. Entonces, más bien doña Linet venía en ese segundo pelotón. Había una sola persona liderando
y había un segundo pelotón que estaba conformado por doña Linet, don Fabricio, don José María Villalta, incluso el mismo don Rodrigo Chávez. Entonces había una persona liderando y un pelotón de 4 personas. Ahora, en diciembre, ya esto se reconfiguró, es decir, ya hay un pelotón igual encabezando, pero ya no es solo don José María, sino ya también está doña Linet, don José María con un 17%, 17.2%, y doña Linet con un 15.1%. ¿Por qué decimos que ya están los dos, doña Linet y don José María, liderando? Porque estadísticamente ya no existe una diferencia significativa. Eso, cuando llamamos en términos o en la jerga popular un empate técnico, lo que pasa es eso. Los datos estadísticos que tenemos no nos permiten concluir que hay una diferencia significativa en la población. Entonces, por eso podemos decir que están empatados en ese primer lugar. Y luego, un poco más atrás, tenemos un segundo pelotón que está conformado por don Fabricio Alvarado, don José María Villalta y don Rodrigo Chávez, que si bien es cierto, está un poco atrás de don José María y doña Linet, con un poco menos de la mitad, los tres, ya incluso han reducido un poquito la diferencia que tenían con ese grupo puntero. Los tres prácticamente experimentan un crecimiento, don Fabricio Alvarado, y don José María Villalta, prácticamente entre un 2 y un 3%, y don Rodrigo Chávez también un poquito más de un 3%. Es decir, estas 3 candidaturas que están en este segundo bloque también han tenido un crecimiento. Si lo vemos así, el único de estos punteros que no ha logrado crecer es don José María Figueres, que más bien tuvo un pequeño descenso en la intención de voto, de pasar de un 19 a un 17%. El resto de estas 4 candidaturas que estamos hablando ha tenido un crecimiento sostenido, se puede ver ya un poquito tendencia, pero el más significativo es el de doña Linet, que pasa de un 8% a un 15% en esta medición durante las dos mediciones, octubre y diciembre. Don Jesús, y hay un grupo que sigue chupando rueda atrás sin lograr ir hacia adelante y es muy sólido, porque uno ve los datos y la diferencia dentro del margen de error, o muy poca gente definiéndose con ellos. Algunos que no es la primera vez que proponen su nombre a la presidencia de la República. Ese grupo también se ha mantenido muy sólido, don Jesús. Correcto, ya después, digamos, ya tenemos como otro grupo, un tercer grupo que está un poquito por encima del margen de error propio. O sea, cada uno de ellos tiene como su margen de error, que es diferente de 0. Entonces tenemos a don Eliezer Feinsay, a don Rolando Araya y a don Welmer Ramos, que están ahí como muy por debajo, que de estos 3 que les mencioné, solo don Eliezer ha tenido un aumento no estadísticamente significativo, 0.7%. Tanto don Rolando ha tenido un descenso, y don Welmer, ahí sí, en don Welmer ya podemos ver incluso un decrecimiento todavía más grande, porque pasó de un 2% a un 0.5%. Es decir, ya entró en menos de un 1% y un 0.5%, es decir, ahí sí se ve un grupo que está, por así decirlo, como mencionamos, sólido, fuerte, esos tres candidatos, muy por debajo y que no logran crecer a la misma velocidad que están creciendo en intención de voto las otras candidaturas que están en ese segundo grupo. Entonces ya uno pensaría incluso que en términos de intención de voto, por lo menos el que dicen las personas, ya a ellos les va a costar un poco más alcanzar incluso ese segundo grupo. Correcto. Y después ya los demás, otro grupo grande con todo el resto. Correcto, ya todo el resto que en la gran mayoría de casos las personas no las recuerdan o no las mencionan al todo. O sea, tenemos un grupo de que tienen 1 o 2 menciones, que ya vienen muchos otros candidatos. Tenemos, por ejemplo, a don Graving Moya, don Eduardo Cruz, don Rodolfo Hernández, Federico Malavasi, Sergio Mena, don Rodolfo Pisa, don Oscar Campos, don Luis Cordero, don Oscar López y doña Natalia Díaz, que 1 persona, 2 personas la mencionan en diciembre o en octubre. No es que ni siquiera las mencionen en los dos. Entonces, este grupo, que son unas 10 candidaturas, 8 candidaturas que mencioné, y ya hay otro grupo de candidaturas que ya todas las personas no las mencionan, entonces que ya ahí sí están todavía mucho más rezagadas que estas candidaturas que hemos mencionado, pero también estas candidaturas que tienen una mención en los estudios, ¿verdad? Y hay algunos que no son mencionados ni en octubre ni en diciembre. Correcto, ya las otras personas que no mencioné en esta lista es que no han sido mencionadas en ninguno de los 2 momentos, ni en octubre ni en diciembre. Entonces ya ahí sí, por lo menos podríamos decir que en la retina de la ciudadanía esas personas están completamente
olvidadas por la ciudadanía y no han logrado tener un nivel de conocimiento tal de que una encuesta se logre medir su intención de voto. Jesús, y no es que entran dentro del grupo que ponen otros son otros nombres que ni siquiera pueden ser candidatos. Correcto, eso es muy importante porque nosotros, la forma en que preguntamos es abierta. Usted, si las elecciones fueran hoy, ¿por quién votaría? No le decimos las opciones. Entonces hay personas que nos dicen, por ejemplo, doña Pilar Cisneros, que doña Pilar Cisneros es candidata a la diputación, no es candidata a la presidencia. Pero eso no quiere decir que porque nos dicen doña Pilar le podemos hacer una sumatoria a los votos a don Rodrigo, porque está el tema del quiere el voto. Personas pueden votar por doña Pilar, pero no necesariamente por don Rodrigo o viceversa. Pero hay personas que incluso nos dicen que quisieran votar, y una persona que es muy recurrente en nuestros estudios es don Oscar Arias, que fue presidente pero no es candidato. Entonces está muy presente en la retina de la ciudadanía y nos dicen que van a votar por él. Lo ponemos en otros. ¿Por qué? Porque no podemos decir, o sea, los encuestadores y las encuestadoras no les dicen a la persona que dice que va a votar por don Oscar, no, usted está mal, no puede votar por él, no. Es la decisión de la persona decir eso. Puede ser que en enero ya se dé cuenta que don Oscar no es candidato, entonces ya hay, no, don Oscar no, perdón, me equivoqué, ya voy a votar por tal candidato, tal candidata. Pero a hoy, esa persona, si fueran las elecciones, votaría por Oscar Arias. Incluso podría anular su voto poniendo Oscar Arias en una papeleta, etcétera. Pero qué interesante lo que estás planteando, porque entonces hay 7 candidatos que están formalmente inscritos, ¿verdad?, que nadie recuerda, que nadie menciona. O sea, esto es digno de otro análisis y no tiene que ver con el estudio propiamente dicho, pero porque estamos hablando de que este es un estudio que se hace ya cuando tenemos 2 meses de campaña efectiva, ¿verdad? No es cuando estábamos todavía en aquella incertidumbre de quién iba a quedar inscrito, quién no iba a quedar inscrito. Eso significa que hay 7 candidatos a la presidencia de la República. Para un grueso importante de la población simplemente no existen. Es decir, si es porque tienen problemas de acceso a medios de comunicación o a redes o porque no logran ser entrevistados, será otro tema de análisis, pero lo concreto es que hay 7 aspirantes que con prácticamente más del 50% de la campaña desarrollada, porque recordemos que la campaña va de octubre al primer domingo de febrero, y ahora estamos en esta tregua, literalmente no han logrado, pero ni siquiera que su nombre quede en el imaginario de alguien que por lo menos de manera casual, digo, de manera totalmente al natural, aflore su nombre en un estudio de esta naturaleza. Y eso es una llamada de atención, por supuesto, a esas personas. Y lo otro que planteaste es interesantísimo en tema de quiebre de voto, ¿verdad? Si no hay una claridad en la estrategia de la comunicación política, hay algunos aspirantes a diputados que pueden tener más liderazgo que sus propios aspirantes a la presidencia de la República, los tratan de potenciar para con eso granjearse el respaldo para su candidatura, y pareciera que por lo menos para algún grupo que genera más bien es una tremenda confusión, porque entonces la gente lo que cree es que es esa figura la que aspira a la presidencia y no la otra que se está apoyando en dicha figura. Y concretamente el caso de doña Pilar, que para nadie es un secreto, obviamente tiene un nivel de reconocimiento público muchísimo más elevado que el que puede tener el hoy candidato de ese partido político, don Rodrigo Chávez. Fernando. Y Sergio y Jesús, y por eso las vallas que han puesto algunos a cuestionar en Guanacaste, donde sale don Rodrigo, doña Pilar y la candidata a diputada por Guanacaste, y ponen nuestras candidatas a diputadas, y entonces posiblemente ante que no va a haber nombres, mucha gente puede llegar a votar por un partido político, pero astuto por el partido, no estamos quejándonos aquí, que sienta que vota por esa bandera creyendo que está votando por doña Pilar Cisneros. Y el efecto, otra vez, si nos devolvemos, el efecto televisión, el efecto Pilar Cisneros y Graving Moya, que son 2 nombres que plantea Jesús, son más que por un proceso de campaña, es de esa retina de muchos años de lo que convivieron con las noticias. Y tiene eso también un particular acento a revisar, porque en algún momento, y lo hemos hablado en estos espacios, se dio a partir de la presidencia de la República de don Abel Pacheco, quien acompañó a muchas generaciones con sus microprogramas y la gente ya lo tenía en esa retina. Algunos apostaron después a querer repetirlo y no les funcionó, porque es un tema más natural que un tema de poder a la fuerza dejarle a la gente en la memoria a alguien. Y lo hemos hablado hoy de la memoria, la histórica y la de corto plazo no ha sido siempre el fuerte.
tienen que haber otros elementos motivadores que los dejen en la retina de las y los costarricenses a la hora de decidir el voto. Pero entonces, Jesús y Sergio, porque nos quedan 5 minutos de programa, podemos decir hoy que nos vamos a la tregua navideña con estos 2 bloques, especialmente liderando en el último estudio, doña Linet y don José María juntos en un primer bloque, y en otro muy cercano, don Fabricio Alvarado, don José María Villalta Flores Estrada y don Rodrigo Chávez. Serían estos, no sé si se me queda algún nombre pendiente ahí, estos 5 son los que quedarían ahí en la fotografía a la tregua navideña, en la intención de voto si las elecciones hubieran sido en ese momento. Y perdón, yo agregaría algo antes de que Jesús ya haga la conclusión final, pero manteniendo claro que son los indecisos los que van adelante. Es decir, es el ciclista no invitado, el ciclista aficionado que va, digamos, adelantando a los profesionales en la carrera, ¿verdad? Para seguir con nuestro símil. Eso no se puede ignorar porque el que vayan estos adelante, tampoco, vamos a ver, en este escenario de minorías, alcanzará para que tal vez queden sembrados en segunda ronda, pero que quede claro que ese liderazgo no es que apunta a que ya prácticamente son los que están disputando con opción de gane la presidencia en primera ronda. Por lo menos este estudio. Son la fotografía del momento en el estudio del CIEP, quienes estarían ahí con un alto grado de abstencionismo, que igual es interesante, porque ese alto grado de abstencionismo podría tener 2 variantes, o no ir a las urnas, o aunque no le gusta lo que planteaste, Sergio, votar blanco o votar nulo, y ahí el efecto del 40% de los votos válidos emitidos vuelve a jugar un tema de primera o segunda ronda, pero hemos sido muy claros que el escenario que se vislumbra es segunda ronda electoral. Jesús, desearíamos una reflexión final y que además nos puedas dejar de una vez picando. ¿Cuándo vuelve a salir a la calle CIEP-UCR con la siguiente estudio de medición para ir apuntando aquí cuándo viene la próxima invitación a Jesús? Una vez que tengamos 2022 ya activo. Y además, Jesús, agradecerte, que yo le hemos comentado la manera en que, primero, el aceptar nuestra invitación, y segundo, esa manera llana en la que permite que las y los costarricenses que no son tan afines a este tema, que no creen mucho en los estudios de opinión o las encuestas, puedan entender de manera sencilla, como lo plantea siempre, todo lo que construyen ustedes desde el CIEP-UCR. Claro, bueno, empiezo de atrás por adelante. Más bien, muchas gracias. Para mí siempre es un honor estar acá con ustedes y con la ciudadanía en general, poder conversar de estos temas que son muy relevantes. El CIEP tendríamos pensado hacer 2 informes para el mes de enero, probablemente hacia mitad de enero y uno más hacia el final o principios de febrero, antes de la tregua que da el Tribunal Supremo de Elecciones para la publicación de encuestas, que es por ahí del 3 de febrero, si mal no recuerdo, por ahí estaríamos publicando. Y precisamente el tema que mencionaba don Sergio, del tema de las personas indecisas, para mí es donde se debe poner el foco, porque sí, tenemos personas que van liderando, pero esas personas indecisas son las que van a terminar de decidir la elección, o mejor dicho, van a decidir la elección. Puede ser que tengamos a diciembre, 2 personas liderando y que esas personas, tal y como pasó en 2018, no estén en esa segunda ronda electoral. En 2018, en diciembre de 2017, teníamos a don Juan Diego Castro y a don Antonio Álvarez de Santi liderando las encuestas y al final ellos no entraron por otro motivo. Entonces, las personas indecisas es donde hay que prestarle más atención. Y refiriéndome a un estudio tipo panel, lo importante de ver, tanto en estudios tipo panel como en los transversales, que es como se conocen esos estudios que no se hacen con muestras independientes, estos estudios nos permiten ver tendencias y ahí es donde está lo importante, ver las tendencias de crecimiento o no de las candidaturas para poder ir viendo. Y en un tipo panel muy específico podemos empezar a ver las personas indecisas a dónde se van decidiendo. Ya no solo que se van decidiendo, sino ya a dónde. En qué proporción esas personas indecisas se van decidiendo por una candidatura u otra, qué candidaturas van perdiendo
adeptos, que eso también podemos verlo en un panel, y que eso nos permite ya ver tendencias muy sólidas al mes de enero. Nunca una encuesta va a servirnos para decir quién va a ganar o cómo va a ser el futuro. Nos permiten empezar a ver tendencias y empezar a ver movimientos, por así decirlo, corrientes submarinas que podemos ir identificando, ir viendo, ir notando ciertas tendencias. Pero algo muy importante, ninguna encuesta de ningún tipo, de ningún centro de investigación o empresa puede decir quién va a ganar. Lo único que podemos es ver tendencias y ver esos movimientos que se van dando en la ciudadanía y en su decisión de voto. Jesús, de verdad muchas gracias por esa reflexión final, porque nos dejas dos cosas: entender para qué son las encuestas, y segundo, que cualquiera, como hace 4 años, puede terminar con la camiseta amarilla de líder sin que sean los dos que están hoy llevando ese pelotón, y que eso signifique para los ciudadanos quitarse la presión de que porque una encuesta lo dice o un grupo de ciudadanos plantean una posición, sea la que ellos tomen sin analizar, sin decidir, sin valorar, y den su voto a la ligera. Sergio, reflexión final en el último programa del año, porque ya nos volvemos a ver hasta el otro año. Bueno, no, antes desearle entonces a las amigas y amigos que han sido tan fieles a este programa, una feliz Navidad, y que tengan pues este espacio para reflexionar, para compartir con sus seres queridos, y que el 2022 sea mucho más venturoso. Y quiero concluir con algo que no hay que obviar, y Jesús lo dejó claramente planteado. Puede haber un tema que marque, que cambie la aguja en una determinada dirección, como pasó hace 4 años. No quiero, reitero, no tengo bolita de cristal, pero perfectamente el tema de la pandemia, que hoy afortunadamente en nuestro país está en los niveles bajos en cuanto a contagio, en cuanto a afectación, podría, sin proponérselo, ese tema que altere, ya tal vez no la intención de voto hacia uno o hacia otro candidato, pero sí la movilización finalmente que haya a las urnas el 6 de febrero. Jesús lo dejó claramente por ahí planteado, y me parece un tema importante a valorar, porque realmente no sabemos qué irá a pasar con el tema de la pandemia, con esta nueva cepa que ha surgido, y son aspectos que también los estrategas de campaña de los partidos y por supuesto el Tribunal Supremo de Elecciones tendrán que tener muy presente de cara al día 6 de febrero del 2022. Jesús Guzmán Castillo, politólogo, investigador de CIEB UCR, muchas gracias. Don Sergio Araya Alvarado, analista político de este programa, muchas gracias. Y especialmente a ustedes, amigas y amigos que nos han dedicado su tiempo, no a nosotros, sino a Costa Rica, muchas gracias. Hoy cerramos este programa por 2021. Nos volvemos a encontrar el lunes 3 de enero, si Dios lo permite. Desearle una feliz Navidad, un venturoso año nuevo, y lo más importante, tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide. Hasta el próximo año. Cuídense mucho. Tenga presente, nadie debe decidir por usted. Para tener un mejor país, usted decide.